Cuando hablamos de transferencia de calor, muchas veces nos quedamos en la superficie, pensando solo en objetos que se enfrían o se calientan. Pero detrás de cada reactor industrial, cada motor y cada sistema de energía, existe una estructura matemática que lo gobierna todo, las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué son tan importantes, te preguntarás? Porque la naturaleza no cambia de forma lineal. El calor no se mueve igual en un cable, en una placa o en un contenedor. Aquí es donde las SED entran en juego. Ellas nos permiten modelar cómo la energía fluye a través de diferentes geometrías, adaptándose a la realidad física de cada sistema. En este video, vamos a llevar la teoría a la práctica analizando la conducción en una capa esférica. La transferencia de calor es un pilar fundamental en el diseño de procesos industriales, donde la eficiencia depende directamente de cómo gestionamos los flujos energéticos. Para profundizar en este fenómeno, quien les habla, Carla Cancip, analizará cómo las propiedades termofísicas y la configuración geométrica de un sistema dictan la distribución de temperaturas. Exploraremos cómo el calor transita a través de medios sólidos y su posterior disipación hacia el ambiente, estableciendo las bases conceptuales de nuestra investigación. Una vez definido el marco físico, es momento de llevar la teoría hacia la resolución de problemas. Por ello, su servidora Karina del Rosario Arcos Aguilar procederá a modelar dichos sistemas por medio de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Utilizaremos estas ecuaciones y derivaremos los perfiles térmicos en estado estacionario, permitiéndonos transformar la teoría en datos precisos. Bueno, ahora tenemos la conducción del calor, que como nos dice la diapositiva, la conducción del calor es el proceso fundamental de transferencia de energía dentro de los cuerpos sólidos en una superficie plana. En este caso, hablamos de una superficie plana porque el problema lo plantea. Entonces, el área a través de la cual fluye el calor en una superficie plana se permanece constante en todo su espesor. Esto genera un gradiente de temperatura uniforme, lo que matemáticamente se traduce en una caída lineal. Bueno, y la otra parte del problema, bueno, por el contrario, en un reactor esférico, el escenario cambia drásticamente a medida que el calor viaja desde el centro al exterior. El área superficial de la esfera aumenta de manera cuadrática con el radio. Y pues una vez que el calor alcanza la frontera exterior del sólido, entramos en el dominio de la convección. Aquí la transferencia de energía ya no depende de la vibración de átomos fijos, sino del movimiento de un fluido como el aire que rodea la superficie. Este proceso se rige por la ley de enfriamiento de Newton, donde la eficiencia con la que el aire succiona el calor depende de un coeficiente de convección específico y de la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente. Y aquí se muestra la superficie plana de las que le mencioné, el problema, al igual que la esfera, el problema. Con la aplicación de la ley de Fourier. Esto es muy importante ya que nos va a ayudar a comprender cómo es que surge la ecuación diferencial. Así que para ello se hace el cumplimiento de dos leyes fundamentales. La ley de Fourier, como ya se mencionó, la cual define que la razón de transferencia de calor es proporcional al área superficial y al gradiente negativo de la temperatura. Lo expresamos por esta ecuación que dice que calor es igual a menos K, que es la constante o el coeficiente de conducción de calor, por el área. En este caso, el problema que se va a plantear más adelante es de una esfera. Entonces el área es 4 por pi por radio al cuadrado, por la diferencial o el gradiente de temperatura con respecto a la posición radial. Otra ley es el principio de conservación de energía. Es muy importante, principalmente se rige bajo un estado estacionario de conducción de calor. Es decir, que no hay un cambio respecto al tiempo, porque ya está estable la temperatura. Entonces no existe acumulación de energía, en este caso en la capa esférica. Tenemos que la diferencial del calor con respecto a la posición radial es igual a 0. ¿Por qué? Porque es constante. Después sustituimos la ley de Fourier dentro del operador de la derivada de conservación. Como podemos observar, lo que está entre paréntesis es el calor. Entonces sabemos que esto da 0. Asumimos que la conductividad térmica, representada por la letra K, al igual que el pi, son constantes, así que las podemos eliminar. Nos queda que la derivada con respecto al radio del flujo del calor es igual a 0, es decir, es constante. O también lo podemos expandir mediante la regla del producto, que recordemos que esto es básicamente al aplicar la derivada de U por P, considerando que R al cuadrado o radio al cuadrado es U y la diferencial de la temperatura con respecto a la posición radial es V. Si hacemos estas operaciones nos queda que radio al cuadrado por el diferencial al cuadrado de la temperatura con respecto al radio o segunda derivada, más 2 por radio por la derivada de la temperatura con respecto a la posición radial es igual a 0. Este modelo es la base para el diseño de reactores químicos, donde ocurren ciertamente reacciones tanto exotérmicas como endotérmicas. Y al nosotros utilizar esta ecuación diferencial nos permite determinar una función, la cual nos va a explicar la distribución de la temperatura dentro del reactor. También ayuda a predecir el flujo de pérdida energética, lo cual es vital para balances de materia y energía industrial. Ahora entramos al planteamiento del problema. En este caso, conducción de calor a través de una capa esférica. Considere un reactor esférico de radio interior de 8 centímetros, R1, y radio exterior de 10 centímetros, representado por R2, con una conductividad térmica de 45 watts sobre metros por grados centígrados.
la superficie interior y exterior del recipiente se mantienen a las temperaturas constantes de 200 grados, que en este caso T1, y 80 grados, que en este caso T2, respectivamente, como resultado de algunas reacciones químicas que ocurren en su interior. Obtenga una relación general para la distribución de temperatura dentro de la capa esférica en condiciones estacionarias, la razón de la pérdida de calor del recipiente. Estamos en la extracción de datos. En este caso, pues ya conocemos el radio interior y el radio exterior. El primero es el interior de 8 centímetros y el radio exterior de 10 centímetros. Y agregué igual las temperaturas de T1 y T2. Bueno, en estas operaciones es muy sencillo, simplemente se requiere convertir a metros, pues porque la conductividad así no las da, entonces se requiere que los radios se conviertan a metros. Entonces, pues tenemos que R1 es igual a 8 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros. Y nos da que R1 es igual a 0.08 metros. Y la misma solución que se ocupó aquí es lo mismo que vamos a hacer en la otra, simplemente que en vez de poner 8 centímetros se sustituye por 10 centímetros y nos quedaría 0.10 metros. Bueno, ahora ya podemos empezar con la ecuación diferencial, utilizando la siguiente fórmula que nos aparece. Ahora pasamos al planteamiento de integración de la ecuación diferencial. En esta aplicamos la regla del producto que nos haría ver una ecuación más extensa para poder reordenarla. Entonces en la primera integración nos queda que la diferencial de dr por r al cuadrado por t' es igual a r al cuadrado por t segunda más 2r por t'. Entonces nos quedaría que la diferencial de dr es igual a 0 y como sabemos r es una constante y nos quedaría c1. Entonces t' es igual a c1 sobre r al cuadrado. Integramos por segunda vez y nos quedaría t es igual a integral de c1 por r al cuadrado por dr. Entonces nos quedaría que t es igual a c1 por la integral de r a la menos 2 por dr. Entonces esto nos daría que t es igual a c1 por menos r a la menos 1 más 2. Entonces nos quedaría que t es igual a c1 sobre r más c2. Continuamos con la determinación de constantes arbitrarias. Para ello partimos de la solución general, la cual nos dice que es igual a t de r es igual a menos c1 sobre r más c2. También usamos las condiciones que nos da el problema de la pared interna y externa, la cual la pared interna es de 0.08 metros y con una temperatura de 200 grados centígrados y la frontera externa es de 0.10 metros con una temperatura de 80 grados centígrados. Hacemos un sistema de ecuaciones. La ecuación A va a ser 200 igual a menos C1 sobre 0.08 más C2, que ya calculamos previamente. La ecuación B va a ser igual a 80 igual a menos C1 sobre 0.10 más C2. Así que hacemos una resta de la ecuación B a la ecuación A. Aplicamos la ecuación B por el signo negativo. Nos queda menos 80 igual a C1 sobre 0.10 menos C2. Este cambio lo que va a hacer es básicamente darnos la posibilidad de eliminar la constante, o sea C2, ya que más C2 menos C2 nos da 0. Y ahora sí, hacemos las operaciones. 200 menos 80 es igual a 120 y nos queda menos C1 sobre 0.08 más C1 sobre 0.10. Posibilidad de eliminar. Continuamos con factorizar C1. Tenemos que 120 es igual a menos C1 sobre 0.8 más C1 sobre 0.10. Así que abrimos un paréntesis y multiplicamos C1 por 1 sobre 0.10 menos 1 sobre 0.08. Recordando que la factorización es básicamente el producto de dos factores que nos dan el mismo resultado y la misma expresión. Así que resolvemos las paréntesis y tenemos que 120 es igual a C1 por 10 menos 12.5, lo cual nos da, si resolvemos dentro del paréntesis, la resta nos da menos 2.5. Así que ya podemos despejar C1. C1 es igual a 120 entre menos 2.5, lo cual nos da un total de menos 48. Este valor, como podemos observar, es negativo, lo cual indica que la temperatura disminuye conforme el radio aumenta, como pueden ver en la imagen presentada. Sabemos que el centro de la esfera, el calor fluye hacia diferentes direcciones dentro de la posición radial, pero conforme el radio aumenta, al tener más espacio, el flujo del calor disminuye. Vamos a hallar C2, así que sustituimos el valor de C1, que es menos 48, en cualquiera de las ecuaciones originales. En este caso usaremos B, 80 igual a 480 más C2. C2 es igual a 80 menos 480, lo que nos da un valor de C2 igual a 400. A partir de aquí tenemos nuestra función T de R,
la cual es 48 sobre R menos 400. Nuestra solución particular, la función de R nos indica la temperatura exacta en la que se encuentra cualquier punto desde el radio hacia el extremo de la esfera. Y como podemos observar, no es una función lineal, es una función hiperbólica, debido a la forma, es decir, la forma esférica. Ahora pasamos al cálculo de la razón de pérdida de calor. En esta utilizamos la fórmula de la ley de Fourier, como ya lo había mencionado mi compañera Karime, y también utilizamos el valor de la conductividad térmica, que es 45 watts sobre metros por grado centígrados. Cuando integramos una vez, obtuvimos que dt sobre dr es igual a C1 sobre r al cuadrado. Si sustituimos el área y la derivada en la ley de Fourier, nos quedaría que Q es igual a menos K por 4pi por r al cuadrado por C1 sobre r al cuadrado. Entonces eliminamos el r al cuadrado en ambas partes y nos quedaría que Q es igual a menos 4pi por K por C1. Ahora solo sustituimos K y C1 por los números que ya conocemos, 45 y menos 48, y nos quedaría que Q es igual a 27,143.3 watts. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del problema. En esta nos dice, se considera que la superficie externa del reactor esférico está recubierta por una placa plana delgada de espesor de 0.02 metros representado por L. Esto es muy importante que lo recordemos, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio de sustitución, la cual disipa calor hacia el ambiente. La placa tiene conductividad térmica de 2 watts sobre metros por grados centígrados, representado por una K, y pierde calor por convección con coeficiente de 50 watts sobre metros al cuadrado por grados centígrados hacia un medio de temperatura ambiente, que en este caso nos pone que es de 25 grados. La temperatura en la base de la placa en contacto con el reactor es de 80 grados. Está representado por TCO y nos pide que determinemos la distribución de temperatura en la placa en estado estacionario considerando conducción en la placa y pérdida de calor por convección hacia el ambiente. Y aquí tenemos una imagen de cómo se vería el reactor y la placa, y esta flechita pues nos muestra que la conducción del calor es lineal, así de que de la forma en la que sale hacia la placa y se alcanza a ver que se disipa con el medio ambiente. En la segunda parte del problema necesitamos hacer uso de la ecuación diferencial por medio de la ley de enfriamiento de Newton, la cual, si recordamos, cuando el calor llega a la superficie del exterior de la placa, se transfiere al fluido circundante, es decir, el aire, mediante la convección. Y este proceso es explicado por la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos dice que la velocidad de un cuerpo en la que pierde calor es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y su entorno. Si bien recordamos el reactor esférico, el calor fluye por conducción hacia la placa, solamente que de diferentes maneras, ya que en la esfera es completamente cuadrático, ya que el tamaño del radio implica mucho sobre la disminución o aumento de temperatura, y en la placa va a ser lineal. Entonces, a pesar de eso, la temperatura va a ser constante, porque el mismo calor que entra y que se genera en la esfera y que pasa por la placa, ese mismo calor va a salir al aire y se va a combinar con la temperatura ambiente por medio de convección. Así que igualamos ambos procesos. Del lado izquierdo tenemos la ley de Fourier, que si recordamos es la misma, y del otro lado tenemos H, que es coeficiente de convección, por la diferencia de temperatura del cuerpo y del ambiente. La función de la esfera, como ya mencioné, nos dice cómo se enfría el calor cuando tiene más espacio para moverse, es decir, la geometría radial. La función de la placa, que vamos a calcular posteriormente, nos dice cómo se enfría el calor en un bloque sólido de área fija, es decir, geometría lineal. Para el cálculo de la distribución de la temperatura en la placa, partimos de la diferencial al cuadrado o la segunda derivada de la temperatura con respecto a x nos da 0, porque es una constante. Así que vamos a integrar una vez para eliminar la segunda derivada. Nos da que dt sobre dx es igual a c1, porque al integrar 0 nos da una constante. Así que integramos por segunda vez para obtener la función. Nos da que t de x es igual a c1x más c2. Ahora aplicamos las condiciones que nos dan el problema. Nos dice que la temperatura 0 o inicial es de 80 grados centígrados. Así que vamos a sustituir 0 es x y 80 es t de x. Nos da que c2 es igual a 80, ya que c1 la eliminamos al multiplicarla por co. La condición 2 nos habla de la convección. X, de los datos que encontrar nuestra función o solución general, debemos hacer uso de las ecuaciones previamente mencionadas. Tenemos los datos que nos da el problema, que nos van a ser de mucha ayuda para poder hacer la sustitución. 2 por C1, que en este caso C1 lo igualamos a dt sobre dx, que se obtuvo después de integrar por primera vez. También tenemos es igual a 50 por TL menos 25, que es la temperatura del ambiente que nos da el problema. Del otro lado tenemos t por x igual a C1x más C2. En este caso, x la vamos a usar como el espesor que nos da el problema sobre la placa. Entonces, este espesor nos da el problema, que es de 0.02 metros.
Así que sustituimos y nos queda que T por L es igual a C1 por 0.02 más 80, que es la constante. 80 representa la temperatura inicial en la que el espesor es X igual a 0. Así que ahora solamente que nos quedan resolver las operaciones. Tenemos menos 2C1 igual a 50 por 0.02C1 más 80 menos 25. Menos 2C1 es igual a 50 por 0.02C1 más 55. Y nos queda 916.67. Okay. Y como sabemos, C2 es igual a 80 grados centígrados, porque es la temperatura inicial donde implica la placa. Y a través de ella va a ir disminuyendo de manera lineal esta temperatura hasta llegar al extremo, es decir, a la longitud de 0.02 metros. Entonces nuestra solución general, o la función t de x, es igual a menos 916.67x más 80. Ahora evaluaremos x es igual a L, y como ya obtuvimos t de x es igual a menos 16.67x más 80, entonces, como les había mencionado, que recordáramos que es el valor de L, en este caso 0.02, entonces hacemos una sustitución. TL es igual a menos 16.67 y en la parte que estaba X se pone 0.02 porque, como ya se mencionó, es el nuevo valor. Ahora multiplicamos y sumamos. Una vez hecha la suma, nos queda menos 18.3334 más 80 y nos daría 61.66. Entonces, sacando un aproximado, nos quedaría que TL es igual a 61.67 grados. Entonces, esto nos quiere decir que el calor sale del reactor a 80 grados, atraviesa la placa perdiendo casi 18 grados por conducción y llega a 61.67 grados, desde donde el aire a 25 grados se lo lleva por convección. Bueno, ahora tenemos el análisis y conclusiones. En esta pudimos observar el comportamiento térmico del sistema, que está gobernado por la geometría y las condiciones de transferencia. En la esfera de variación del área genera un perfil no lineal, mientras que la placa, al mantenerse constante el área y no existir generación de calor, la distribución es lineal, como ya les había mencionado. La placa cumple un papel fundamental como medio disipador, regulando la salida de calor hacia el ambiente. Su espesor, conductividad térmica y el coeficiente de convección influyen directamente en la temperatura superficial y en la eficiencia del enfriamiento del sistema. Y ahora les vuelvo a poner la imagen que ya les había presentado, pero ahora un poco más completa, con todos los resultados, se podría decir. No sé si se alcanza a observar bien. Bueno, en conjunto, el problema muestra cómo diferentes mecanismos de transferencia de calor, conducción y convección y geometrías afectan la distribución de temperatura, destacando la importancia de modelar correctamente cada región para predecir el comportamiento térmico real. Y ahora les voy a enseñar el problema del libro para que se pueda observar de dónde es que se sacó pues todo esto y cómo se llegó a esta solución. Y al igual que nosotros, en el libro le dio exactamente lo mismo.